Desde el primer día, ella me odió. No sabía por qué. No le hice nada. Solo me enamoré de su hijo. Y eso fue suficiente para que iniciara su guerra personal contra mí. Lo que nadie imaginó es que esa guerra terminaría con un video filtrado que sacudiría a toda la familia y destruiría su máscara perfecta ante la sociedad. Pero antes de ese día, déjame contarte cómo empezó todo. Suena una campana de iglesia. Corté a una boda. Era el día más feliz de mi vida. Bueno, eso creía. Me llamo Camila, y este fue el día de mi boda con Esteban. Un hombre increíble, amoroso, y todo lo que siempre soñé. Nos conocimos en la universidad, en Puebla, y después de 3 años de relación formal, decidió pedirme matrimonio en un viaje a Veracruz. Era atento, dulce, y muy diferente a lo que estaba por descubrir más adelante. Todo parecía perfecto. Hasta que la conocí a ella. Josefina. La mujer que cambió mi vida. Para mal. Era su madre. Alta, elegante, de cabello perfectamente planchado y una sonrisa que jamás llegaba a los ojos. Una de esas mujeres que parecen sacadas de una telenovela. Siempre bien vestida, siempre en control, siempre observando todo con ojos de halcón. Desde la primera vez que me vio, lo supe. Había algo en su mirada. No era desconfianza. No era frialdad. Era otra cosa. Era odio. Y no un odio evidente, no. Un odio silencioso, calculado. De esos que se esconden detrás de una voz suave y una falsa cortesía. «Qué linda estás, mi amor, tan sencilla», me dijo el día de la boda, mientras acomodaba mi velo como si fuéramos las mejores amigas. Pero no éramos amigas. Ni lo seríamos jamás. Aquel comentario fue solo el primero de muchos que vendrían con los años. Años de manipulación, control, invasiones y acoso psicológico. Y sí, ella empezó desde el mismo día de la boda. Imágenes de la ceremonia. Voz en off continua. Recuerdo que mientras leía mis votos frente a Esteban, sentí una mirada clavada en mí. No era emoción. No era ternura. Era una especie de juicio silencioso. Giré los ojos ligeramente, y ahí estaba ella. Josefina. Inmóvil. Con los labios apretados. Sin una sonrisa. Fue una mirada que no olvidaré jamás. Desde ese momento, me quedó claro que algo no andaba bien. Pero yo estaba enamorada. Muy enamorada. Y en mi ingenuidad, pensé que con el tiempo nos llevaríamos mejor. Que quizá, ella solo necesitaba conocerme. Ver que amaba a su hijo. Que yo no era una amenaza. Qué equivocada estaba. Transición musical suave. Imágenes del viaje de luna de miel. Una semana después, nos fuimos de luna de miel a Cancún. Playa, atardeceres, comida deliciosa. Todo parecía sacado de un cuento. Hasta que sonó el teléfono. Era ella. Josefina. Esteban contestó con tono amable, pero su cara cambió mientras escuchaba. Algo le decía, algo que lo incomodaba. Cuando colgó, le pregunté qué pasaba. Me dijo, nada, solo quería saber si el hotel está bien, si estamos seguros. ¿En serio? ¿Quién llama a su hijo en plena luna de miel para preguntarle si el hotel es seguro? Pero decidí dejarlo pasar. Es una mamá preocupada, pensé. Otra vez, ingenua. Lo que no sabía es que esa llamada no sería la única. Durante toda la luna de miel, Josefina llamó todos los días. Primero con excusas, que si el perro estaba enfermo, que si había recibido una carta del banco de Esteban, que si necesitaba una receta de cocina. Pero después, los comentarios comenzaron a escalar. Camila no te está haciendo cambiar tu dieta, ¿verdad? No dejes que te aleje de tus rutinas, mi amor. Espero que no se esté volviendo muy exigente. Recuerda que tú eres quien trabaja. Pequeñas frases, pequeñas piedras, que Josefina lanzaba con la voz más dulce del mundo. Pero cada una de ellas iba directo al corazón de mi relación. Esteban no lo notaba. O no quería notarlo. Y ahí fue cuando lo entendí. Josefina no quería una nuera. Quería seguir siendo la única mujer importante en la vida de su hijo. La música se torna más tensa. Yo apenas estaba entrando a esta familia. Ella ya tenía un trono construido en su mente. Y para ella, yo era una intrusa. Un peligro. Y lo peor. Josefina no iba a pelear conmigo abiertamente. No iba a gritar, ni a hacer escándalos. No. Ella iba a destruirme desde dentro. En silencio. Sonriendo. Y lo hizo. Con una estrategia tan retorcida y calculada que incluso hoy me cuesta creerla. Lo que ella no sabía es que yo guardaría cada herida.
Cada humillación. Cada mirada. Hasta el día en que un solo video lo cambiaría todo. Se escucha un zumbido de cámara de seguridad. Un video que alguien me envió sin explicación. Un video donde Josefina entraba a nuestra casa sin permiso. Un video que mostraría su verdadera cara. Un video que la despojaría de su máscara, frente a todos. Y eso, apenas está por comenzar. Hey, si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete ahora a Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu voz también importa. A veces, la violencia no necesita gritos. No necesita golpes. Solo necesita miradas frías, palabras disfrazadas de preocupación, y silencio. Un silencio que pesa, que hiere, que va drenando poco a poco la voluntad de quien lo habita. Así era el hogar de Camila. Desde fuera, todo parecía impecable. Fachada bien cuidada, plantas en el balcón, niños educados, esposo exitoso. Pero adentro era otra historia. Y nadie la veía. Camila comenzó a despertar antes del amanecer, no por rutina, sino por ansiedad. Se sentaba a la orilla de la cama, en la oscuridad, sintiendo un nudo en el estómago antes de que el día comenzara. A veces lloraba en silencio en el baño, para que los niños no escucharan. Otras veces solo se quedaba inmóvil, preguntándose, ¿cómo llegué aquí? Ramiro ya no le hablaba si no era estrictamente necesario. Si ella hacía una pregunta, él respondía con monosílabos. Si ella proponía algo, él la ignoraba o decía, haz lo que quieras, total, siempre haces lo que te da la gana. Era ese tipo de indiferencia calculada que no suena violenta, pero que rompe el alma. Cuando los niños estaban presentes, Ramiro cambiaba. Se mostraba simpático, le hablaba a Camila con un tono casi condescendiente, como si fuera una adolescente torpe. Y luego, cuando los niños no miraban, el hielo regresaba. Camila lo notaba. Sofía también. Diego empezaba a repetir sus gestos. Lo más difícil no era el desprecio de Ramiro. Lo más difícil era ver cómo Diego, su propio hijo, comenzaba a usar las mismas frases, los mismos gestos, los mismos silencios. Un día, Camila le pidió que recogiera sus juguetes y él le respondió, ¿por qué no lo haces tú? Si total, tú no trabajas tanto como papá. Ella sintió cómo se le cerraba la garganta. No se lo dijo a nadie. ¿A quién iba a contarle algo así? ¿A sus padres, que idolatraban a Ramiro? ¿A sus amigas, que siempre decían, ¿qué suerte tienes con ese hombre? Estaba sola. Absolutamente sola. Pero incluso en la soledad, Camila tenía algo, observación. Comenzó a notar los patrones. Las veces que Ramiro hablaba con los niños cuando ella no estaba. Las palabras exactas que ellos repetían. Las pequeñas trampas que él dejaba en las conversaciones para hacerla quedar como inestable. Por ejemplo, una noche, mientras cenaban los cuatro, Ramiro comentó, ¿te acuerdas, Diego, que tu mamá perdió el control ayer y casi rompe un plato? Diego asintió, aunque no parecía seguro. Camila lo negó, con calma. Eso no pasó. Y Ramiro sonrió. Claro que pasó. A veces olvidas las cosas, mi amor. Camila entendió que no era un error. Era una estrategia. Lo que Ramiro hacía tenía nombre, gaslighting. Una forma de manipulación emocional en la que se hace dudar a la otra persona de su propia percepción. Y Camila ya no era víctima inconsciente. Ahora sabía lo que estaba pasando. No estaba lista para enfrentarlo abiertamente. No todavía. Sabía que Ramiro tenía aliados, una reputación intocable y el control emocional de los niños. Si lo enfrentaba sin pruebas, él la destruiría. Y ella no estaba dispuesta a perder lo único que le quedaba, la esperanza. Fue entonces cuando tomó la decisión de registrar todo. Compró una pequeña grabadora de voz y la escondió en su bolsa. Comenzó a guardar mensajes de texto, a tomar capturas de pantalla de conversaciones, a anotar fechas y frases exactas que los niños decían. No era solo por protegerse. Era porque necesitaba construir la verdad. Una que no pudiera ser negada. Y mientras lo hacía, algo en ella empezó a cambiar. La mujer apagada, ansiosa, con la mirada baja, comenzó a desaparecer. Lentamente, pero con determinación. Ya no reaccionaba con llanto. Ya no rogaba. Ahora escuchaba. Anotaba. Planeaba. Ramiro no notaba el cambio. O tal vez lo notaba, pero pensaba que seguía teniendo el control. Porque eso es lo que hacen los narcisistas. Subestiman a los demás. Especialmente cuando esas personas llevan años en silencio. Una tarde, Camila encontró algo que cambió todo.
Un correo electrónico impreso, olvidado entre unos papeles en el estudio de Ramiro. Era una conversación con una mujer. Una que no era ella. No había palabras explícitas, pero sí las suficientes insinuaciones como para entender que no era la primera vez. Ni la única. Camila no lloró. No esa vez. Escaneó el documento y lo guardó en su carpeta de evidencias. Era una pieza más del rompecabezas. Una pieza que podía ayudar a mostrarle al mundo que el hombre perfecto no era más que una ilusión. Esa noche, se sentó frente al espejo. Se miró largo rato. Las ojeras, la expresión tensa, los labios apretados. Y luego, se dijo en voz baja, no voy a caer. No voy a romperme. No me vas a destruir. Porque aunque Ramiro había empezado una guerra silenciosa, Camila estaba dispuesta a pelearla con inteligencia. No con gritos, no con violencia, sino con pruebas. Y con tiempo. Porque el tiempo siempre revela la verdad. Ramiro no gritaba. No rompía cosas. No amenazaba. Él sabía que la violencia directa deja marcas, pero la manipulación sutil no deja huellas. Y eso era lo que lo hacía tan peligroso. Era inteligente, meticuloso y paciente. No necesitaba levantar la voz para herir. Solo necesitaba plantar una duda. Alimentarla. Y dejar que germinara lentamente. Su estrategia no era destruir a Camila de un solo golpe. Era hacerla dudar de sí misma, hasta que se quebrara por dentro. Y lo más retorcido, usaba a los hijos como herramienta. Cuando los niños estaban con él, se convertía en el padre perfecto. Jugaba con ellos, les contaba historias, los escuchaba con atención. Pero entre cada actividad, deslizaba una semilla. Una frase camuflada. Un gesto cargado de intención. Tu mamá se enoja mucho, ¿verdad? Yo siempre estoy aquí para ustedes, aunque ella esté de mal humor. ¿Notaste que a veces no nos pone atención? A lo mejor está cansada o confundida. No eran ataques frontales. Eran gotas constantes de veneno. Y funcionaban. Diego comenzó a cerrarse. Ya no buscaba a Camila para contarle sus cosas. Ya no se emocionaba cuando ella llegaba del trabajo. Sofía, aunque más pequeña, también mostraba distancia. La abrazaba, pero no con la misma calidez. Como si algo en su mente estuviera cambiando. Ramiro también tejía su imagen perfecta hacia afuera. En reuniones familiares, decía cosas como, Camila últimamente está muy distraída, me preocupa, no duerme bien. O, yo intento ayudar en casa, pero a veces ella se enoja sin razón. Cada palabra era cuidadosamente colocada para que, si un día Camila alzaba la voz, todos pensaran, entonces Ramiro tenía razón. Y por si fuera poco, cuidaba cada detalle en redes sociales. Fotos con los niños, frases inspiradoras sobre la familia, selfies con Camila en momentos donde ella apenas podía fingir una sonrisa. Su perfil digital era impecable. Y eso también era parte del plan. Camila lo sabía. Lo sentía en el alma. Pero ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo probar algo que no se ve? ¿Cómo señalar una herida invisible? Fue entonces cuando entendió que tenía que dejar de actuar como víctima y comenzar a pensar como estratega. Empezó a estudiar sobre el narcisismo encubierto. Leía en las madrugadas, cuando la casa dormía. Veía videos, buscaba testimonios, analizaba cada comportamiento. Y todo encajaba. Las técnicas de manipulación emocional, la triangulación usando a los hijos, el gaslighting, la construcción de una imagen pública impecable mientras destruía en privado. Todo estaba ahí. Como si alguien hubiera escrito su vida. Y lo más doloroso, entendió que no era la única. Que había miles, quizás millones, de mujeres viviendo lo mismo. Silenciadas. Invisibles. Sin pruebas. Sin voz. Pero Camila no iba a quedarse en ese lugar. Decidió hacer algo que cambiaría el curso de todo. Consiguió un celular viejo, con buena memoria, y lo escondió en un lugar estratégico de la casa. Lo colocaba en modo grabación cuando Ramiro llegaba, dejándolo en sitios clave, el librero, el florero, una repisa en la cocina. Quería atrapar su tono, sus frases, sus contradicciones. Al principio, las grabaciones no mostraban nada contundente. Ramiro era astuto. Pero poco a poco, empezaron a aparecer momentos reveladores. Comentarios hirientes, ironías frente a los niños, frases como, Camila, no finjas que eres buena madre solo cuando te conviene. Oh, claro que olvidaste la junta, pero a ti nunca te importa nada. También comenzó a registrar el comportamiento de los niños. Las frases repetidas.
las actitudes que no eran suyas. Un día, Sofía le dijo, papá dice que tú solo estás aquí porque él te mantiene. Camila la miró, y no dijo nada. Pero por dentro, sintió que algo se quebraba, y al mismo tiempo, algo se fortalecía. No iba a responder con rabia. No iba a desquitarse con sus hijos. Iba a seguir documentando. Porque si algún día todo se venía abajo, ella tendría la verdad. Completa. Clara. Innegable. Lo que Ramiro no sabía, era que cada jugada que hacía lo acercaba más a su propia caída. Cada palabra envenenada, cada sonrisa falsa, cada mentira frente a los niños, estaba siendo registrada. Y esa evidencia sería su sentencia. Porque no hay máscara que dure para siempre. Y cuando la verdad saliera a la luz, el hombre perfecto que todos admiraban iba a caer. No por gritos. No por escándalos. Sino por las mismas armas que él usó. Palabras. Miradas. Silencios. Y esta vez, los silencios no jugarían a su favor. No hay arma más dolorosa que ver a tus hijos volverse extraños. No por elección, no por rebeldía, sino por manipulación. Por miedo. Por lealtad mal dirigida. Camila se enfrentaba a algo que no se enseña en libros, ni se prepara en terapia. Sus propios hijos, su carne, su alma, su vida, comenzaban a verla con desconfianza. No con odio, no con rabia, con distancia. Y eso, a veces, duele más. Diego, el mayor, siempre había sido un niño curioso, sensible. Tenía una forma especial de observar el mundo, de hacer preguntas profundas a su corta edad. Pero ahora, sus preguntas eran otras. ¿Por qué peleas con papá cuando él solo quiere ayudarnos? ¿O no te das cuenta de que tú también te equivocas? Sofía, más pequeña, más intuitiva, parecía dividida por dentro. A veces se acercaba a Camila por las noches, se acurrucaba junto a ella sin decir palabra. Pero durante el día, evitaba mirarla cuando Ramiro estaba presente. Era como si tuviera miedo de traicionarlo, solo por amar a su madre. Y es que Ramiro no solo hablaba mal de Camila. No. Él jugaba con el sentido de justicia de los niños. Les enseñaba que defender a papá era lo correcto. Que mamá exagera, que mamá se victimiza, que mamá está triste porque quiere llamar la atención. Y los niños, como esponjas emocionales, absorbían todo. No sabían que estaban siendo manipulados. Solo sabían que papá se veía seguro, y mamá se veía rota. Eso los confundía. Camila lo notaba en pequeños detalles. Diego leía los mensajes de texto entre ella y su hermana y luego los comentaba con tono inquisitivo. Sofía repetía palabras que jamás habría escuchado en casa: drama, controladora, exagerada. Palabras que claramente no eran suyas. Pero lo que más le partió el alma a Camila fue una escena en particular. Una tarde, mientras cocinaba, Diego se acercó con el celular en la mano. Papá me dijo que grabara si tú hacías algo raro. Solo por si acaso. Camila se quedó helada. Su propio hijo, convertido en espía. Su privacidad, su dignidad, rota. Pero no por él, sino por la mente que lo dirigía. Ella no se enojó. No gritó. No lo culpó. Solo lo miró a los ojos y le dijo: no eres tú quien está haciendo esto, Diego. Lo sé. Él bajó la mirada. No dijo nada. Pero en sus ojos, había culpa. Confusión. Dolor. Eso fue suficiente para que Camila reafirmara lo que ya sabía. Tenía que recuperar a sus hijos, no con palabras, sino con verdad. Y recuperar a un hijo manipulado no es fácil. Requiere paciencia. Mucha. Requiere resistir la tentación de culpar, de exigir, de llorar frente a ellos. Camila comenzó a sembrar pequeñas semillas, tal como lo había hecho Ramiro, pero con amor, con honestidad, con hechos. Les hablaba de forma distinta. Les hacía preguntas sin juicio. ¿Te hizo sentir incómodo algo que dije hoy? ¿Cómo te sientes cuando papá y yo discutimos? ¿Te gustaría que hiciéramos algo tú y yo, solos, sin presiones? Diego al principio se mostraba seco. Sofía, distante. Pero poco a poco, empezaron a mostrarse más abiertos. No porque la manipulación hubiera terminado, sino porque algo dentro de ellos, algo que Camila había sembrado desde su nacimiento, todavía estaba vivo, la conexión emocional con su madre. El problema era que cada avance emocional venía acompañado de un retroceso. Porque Ramiro, al notar que algo cambiaba, apretaba más las cuerdas. Les ofrecía regalos, salidas, atención exclusiva. Y durante esos momentos, les repetía una y otra vez su narrativa, que Camila estaba confundida. Que Camila no los valoraba.
que Camila iba a dejarlos. Y aquí viene la parte más cruel de todo. Ramiro usaba el miedo al abandono como arma. Les decía que su mamá tal vez estaba pensando en irse, que si eso pasaba, no era culpa de él, ni de ellos, pero que debían estar preparados. Camila supo de esto no por los niños, sino por una grabación casual. Había dejado el celular en el estudio, y Ramiro, sin saberlo, tuvo una conversación con Sofía mientras pensaba que nadie escuchaba. Si tu mamá decide irse, no te preocupes, mi amor. Yo siempre voy a estar contigo. Ella, ya no es la misma. Cuando Camila escuchó esa grabación, algo dentro de ella se quebró, pero no en derrota. Fue un quiebre que trajo claridad. Ramiro no solo quería destruir su imagen. Quería dejarla sola. Vacía. Sin hijos. Sin respaldo. Sin identidad. Y eso, no lo iba a permitir. El amor de una madre puede ser silencioso, pero es indestructible. Camila lo entendió ese día. Y supo que, si quería salvar a sus hijos del ciclo de culpa y manipulación en el que estaban atrapados, tenía que actuar con más que estrategia. Tenía que actuar con inteligencia emocional. Porque la culpa que cargaban sus hijos, no les pertenecía. Y ella iba a devolvérsela al verdadero dueño. Toda mentira tiene una vida útil. Por más perfecta que parezca, por más pulida y ensayada, tarde o temprano encuentra su punto débil, y se derrumba. Ramiro había tejido durante años una red impecable de engaños, manipulaciones y verdades a medias. Pero lo que no vio venir, fue que Camila ya no era la misma. Ella no estaba reaccionando. Estaba planeando. Y esa diferencia, lo cambiaría todo. Camila no solo guardaba pruebas. También observaba. Calculaba cada palabra. Cada comportamiento. Cada contradicción. Tenía un cuaderno oculto donde anotaba fechas, frases específicas, nombres, pequeños detalles que podrían parecer irrelevantes, pero que juntos contaban una historia muy distinta a la que Ramiro había vendido. Y entonces, pasó algo inesperado. Una tarde, mientras revisaba la computadora familiar, la que Ramiro usaba ocasionalmente para sus correos personales, Camila encontró un archivo mal cerrado. Era una conversación por correo electrónico entre Ramiro y un colega. En el asunto, decía, transferencia asegurada. El cuerpo del mensaje era breve, pero suficiente. Hablaban de dinero no declarado. De una cuenta en el extranjero. De un proyecto fantasma al que habían desviado recursos. Camila supo en ese instante que ya no se trataba solo de salvar a sus hijos. Ahora había algo más grande. Algo que podía destruir toda la fachada de perfección de Ramiro. Corrupción. Imprimió el correo, hizo capturas de pantalla y lo almacenó en su pendrive secreto. No dijo nada. No lo confrontó. Pero en su interior, una nueva certeza comenzó a crecer. Tenía el poder de voltear la historia a su favor. Ramiro, confiado en que aún tenía el control emocional, comenzó a descuidarse. Se mostraba más agresivo con los niños cuando no se alineaban a su discurso. Llegó a decirle a Diego, si vas a estar del lado de tu mamá, entonces ya no me hables. Diego no entendía el impacto de esa frase, pero lo sintió. Y por primera vez, su expresión no fue de obediencia, sino de duda. Camila lo notó. Los niños estaban empezando a percibir las grietas. Comenzaban a ver que no todo lo que decía su padre era verdad. Y eso, aunque doloroso, era necesario. Porque solo enfrentando esa confusión, podrían salir del laberinto. Pero aún faltaba una pieza crucial. Camila decidió contactar a una abogada. No para iniciar un proceso legal inmediato, sino para entender sus derechos. Le contó lo que vivía. Le mostró parte de las grabaciones, las capturas, los documentos. La abogada la escuchó con atención, y al final solo dijo, esto no solo es violencia emocional. Esto es construcción de una narrativa falsa con intención de daño. Y es demostrable. Esas palabras fueron un alivio, y una carga. Porque ahora Camila sabía que podía actuar, pero también que cada paso debía ser perfecto. Una movida equivocada y Ramiro usaría todo lo que tenía en su contra. Contactos, dinero, discurso. Así que esperó. Pasaron semanas. Durante ese tiempo, siguió reuniendo información. Mientras tanto, el comportamiento de Ramiro se volvía más errático, más tenso. Como si, en el fondo, intuyera que algo se le escapaba. A veces preguntaba, ¿por qué ya no me peleas? O decía, te noto muy tranquila, y eso me preocupa. Camila simplemente sonreía. No por sí mismo, sino porque sabía que estaba ganando una guerra sin necesidad de levantar la voz. Y entonces,
Llegó el día que marcaría un antes y un después. Era el cumpleaños de Sofía. Una reunión familiar sencilla, en casa. Todo parecía normal. Ramiro, como siempre, se mostraba afectuoso. Contaba chistes. Abrazaba a los niños frente a todos. Pero cometió un error. Mientras hablaba con su cuñado, creyendo que nadie escuchaba, soltó una frase que lo delató. No sé por cuánto tiempo más voy a poder mantener esta farsa. Camila lo escuchó desde el pasillo. No tenía su grabadora en ese momento. No tenía pruebas. Pero esa frase, dicha con frustración, confirmó lo que ella ya sabía. Su imagen perfecta comenzaba a desmoronarse, desde adentro. Y ese colapso era inevitable. Porque cuando la mentira se sostiene por años, el menor descuido se vuelve un terremoto. Camila ahora tenía todo: pruebas legales, pruebas emocionales, testigos que empezaban a abrir los ojos, y una verdad que ardía, lista para salir a la luz. Ramiro seguía creyendo que tenía el control. Lo que no sabía era que su final ya había comenzado. Todo matrimonio tiene momentos difíciles. Disputas, diferencias, silencios incómodos. Pero hay una línea invisible, que, una vez cruzada, no permite vuelta atrás. Camila y Ramiro cruzaron esa línea. Y lo hicieron en silencio. Sin gritos, sin escenas. Pero con heridas tan profundas, que ya no se podían ocultar. La mañana del aniversario número 14 fue la señal final. No hubo flores. No hubo desayuno. Solo una nota fría sobre la mesa que decía: hoy tengo una junta todo el día. No me esperes. Camila no se sorprendió. Pero esa indiferencia confirmó lo que ya sentía desde hacía meses. Su matrimonio había muerto, solo que Ramiro seguía disfrazando el cadáver. Ese día, Camila no lloró. Tampoco buscó consuelo. Salió a caminar sola por el parque, y por primera vez en mucho tiempo, respiró. Profundo. Lento. Sintió el aire en el rostro. Vio a parejas, familias, niños corriendo. No le dio envidia. Le dio claridad. Volvió a casa, se sentó frente al espejo del baño, y se dijo en voz baja: se acabó. No como amenaza, no como impulso emocional, sino como una sentencia firme. Su vida con Ramiro estaba muerta. Lo único que quedaba era la estructura y las apariencias. Pero ella ya no iba a sostener ninguna de las dos. Esa misma noche, tomó una decisión radical. Sacó todas sus pruebas, organizó su carpeta digital, imprimió lo más relevante, y guardó una copia extra fuera de casa, en manos de su hermana. No por miedo, sino por precaución. Sabía que el momento se acercaba. El momento de hablar, de actuar, de romper la farsa. Pero antes, había un paso más. Camila necesitaba hablar con sus hijos. No para exponer a Ramiro, aún no, sino para abrir un canal honesto. Sabía que seguir protegiéndolos del conflicto solo alimentaba la manipulación. Así que, con voz serena, los sentó en la sala una tarde cualquiera y les dijo: quiero que sepan algo, su papá y yo ya no somos felices. No voy a decir cosas malas de él, porque sigue siendo su padre. Pero lo que ustedes han visto entre nosotros no es normal, no es sano, y no tiene por qué continuar. Diego la miró en silencio. Sofía se abrazó a sí misma. Ninguno de los dos dijo nada en ese momento. Pero algo cambió. Camila no lo supo de inmediato, pero al día siguiente, Diego la buscó en la cocina y le preguntó con voz temblorosa: ¿te vas a ir tú o él? Camila se arrodilló a su nivel, lo miró con firmeza y le dijo: no voy a irme de ustedes, Diego. Pase lo que pase, siempre voy a estar aquí. Lo que sí va a cambiar es la forma en que vivimos. Porque merecemos paz. Diego no respondió. Pero no se alejó. Y eso era suficiente por ahora. Mientras tanto, Ramiro seguía actuando como si todo estuviera bajo control. Salía, llegaba tarde, usaba su encanto con todos menos con ella. Pero su mirada comenzaba a mostrar señales de incomodidad. Ya no era tan seguro. A veces la observaba como si sospechara que algo se cocinaba, pero no podía probarlo. Y tenía razón. Camila ya había contactado a la escuela de los niños para anticipar un posible cambio de custodia. Había actualizado su información legal, revisado sus cuentas, separado dinero poco a poco, en efectivo, en una cuenta paralela. Estaba lista. Por dentro y por fuera. Una noche, mientras cenaban los cuatro, Ramiro soltó un comentario que pretendía ser una advertencia disfrazada. Hay mujeres que creen que pueden jugar con fuego y no quemarse. Luego se sorprenden cuando pierden todo. Camila no respondió. Solo lo miró a los ojos, con una serenidad que lo descolocó.
porque ya no era la mujer asustada de antes. Ahora tenía una mirada diferente. Una mirada de alguien que ya cruzó el abismo, y volvió con armas. Ramiro notó ese cambio. Lo sintió. Y como buen manipulador, su primera reacción fue victimizarse. Esa misma semana, comenzó a enviarle mensajes cariñosos, a cocinarle, a decirle frases como últimamente siento que estamos distantes, o podríamos empezar de nuevo, ¿no crees? Camila lo escuchaba, sonreía, y le respondía, claro, Ramiro. Como tú digas. No porque creyera en sus palabras, sino porque ya no necesitaba discutir. Ya no buscaba validación. Estaba esperando el momento perfecto para actuar. Y ese momento estaba a punto de llegar. El matrimonio ya no existía. Solo quedaba una escena. Un teatro. Y Camila estaba a punto de bajar el telón. Cada plan necesita su momento. Cada verdad, su escenario. Y cada caída, su silencio previo. Camila lo sabía. Por eso, en vez de correr, se quedó quieta. En vez de gritar, observó. Y cuando Ramiro menos lo esperaba, ella ya tenía todo listo. La jugada final no empezó con una amenaza. Empezó con una cita. Una reunión silenciosa en un café discreto del centro, donde Camila se encontró con su abogada y una psicóloga infantil. Esa mañana, colocó sobre la mesa toda su carpeta, audios, capturas, fechas, documentos. Les explicó lo vivido, no como víctima, sino como una mujer preparada para pelear por lo que le corresponde. No por venganza, sino por justicia. La psicóloga fue clara. Hay señales evidentes de alienación parental. Manipulación emocional crónica. Y eso deja heridas profundas en los niños. La abogada, firme, esto no es solo divorcio. Esto es abuso emocional documentado. Y podemos usarlo a tu favor. Pero hay que ser estratégica. Muy estratégica. Camila asintió. No tenía prisa. No buscaba venganza impulsiva. Quería que cada paso fuera exacto. Preciso. Irrefutable. La siguiente jugada fue dentro de casa. Empezó a reforzar el vínculo con Diego y Sofía con más presencia emocional. No con regalos ni frases vacías, sino con tiempo real. Conversaciones en las noches, juegos que solían disfrutar antes de que la tensión los invadiera, recuerdos compartidos. Y lo más importante, escucha activa. Dejó de corregir. Dejó de defenderse. Solo los escuchó. Porque sabía que estaban confundidos. Y para reconstruir, primero hay que comprender. A los pocos días, Diego le preguntó en voz baja, ¿es verdad que papá dice cosas de ti para que pensemos mal? Camila respiró profundo. Le respondió, lo importante no es lo que diga él, ni lo que diga yo. Lo importante es lo que tú sientas cuando estás conmigo. Diego no dijo nada. Pero no se alejó. Y esa era la señal que ella esperaba. El último paso era enfrentar a Ramiro. No con palabras vacías. No en la cocina. Sino en un lugar donde él no pudiera escapar con su sonrisa ensayada ni su voz calmada. En un entorno donde las pruebas hablaran por ella. Donde el peso de la verdad fuera más fuerte que cualquier manipulación. Y ese entorno sería legal. Camila pidió formalmente una cita con un juez familiar. No para denunciar aún, sino para plantear la situación, presentar la documentación y pedir asesoría formal sobre custodia. No quería arrancar a los niños. No quería destruir a Ramiro como él sí intentó destruirla. Solo quería proteger a Diego y Sofía del daño que él seguía causando. Pero incluso antes de llegar al juzgado, algo inesperado sucedió. Ramiro encontró uno de los archivos de audio que ella había guardado. Lo escuchó. Supo que Camila lo había estado grabando. Y ese fue el momento exacto donde perdió el control. Esa noche, Ramiro llegó más temprano que nunca. No saludó. No sonrió. Cerró la puerta con fuerza y fue directo hacia Camila, que estaba en la sala con los niños. Con una voz seca le dijo, tenemos que hablar. Ahora. Camila, sin miedo, respondió, aquí, frente a ellos, no. No más escenas. Ramiro apretó los dientes, se dio media vuelta y se encerró en el estudio. Pero ya no tenía ventaja. Ahora él sabía que ella tenía algo. Y no sabía cuánto. Durante los siguientes días, su comportamiento cambió. Dejó de manipular con suavidad. Comenzó a mostrar su verdadera cara. Se volvió agresivo en el tono, invasivo con los niños, controlador con los horarios. Y lo peor, empezó a buscar maneras de desestabilizar emocionalmente a Camila. Pero ya era tarde. Ella no solo tenía pruebas. Tenía presencia emocional. Estaba fortalecida.
Y lo que Ramiro no entendía era que cada intento suyo por recuperar el control solo lo hundía más. La jugada final de Camila llegó sin previo aviso. Una mañana, después de dejar a los niños en la escuela, fue al juzgado acompañada de su abogada. Entregó la documentación, pidió audiencia urgente para medidas de protección emocional y solicitó formalmente una evaluación psicológica para los niños, alegando manipulación parental severa. El juez aceptó. En menos de una semana, la notificación llegó a casa. Ramiro la leyó en silencio. Por primera vez, no dijo nada. Solo se sentó. Camila lo observó desde lejos. No con odio. Con compasión fría. Porque ahora era ella quien tenía el control. Esa noche, mientras cenaban, Sofía le dijo a Camila en voz baja, «Gracias por no irte». Y Camila supo que todo estaba valiendo la pena. Porque su jugada final no era destruir a Ramiro. Era recuperar su voz. Recuperar a sus hijos. Recuperar su vida. Y esa estaba apenas comenzando. El poder tiene una forma curiosa de moverse. Es silencioso cuando se instala, pero estruendoso cuando se va. Y eso fue justo lo que ocurrió en la casa de Camila, cuando el poder cambió de manos. Por años, Ramiro había controlado la narrativa. Él decidía que era real, que era exageración, que se podía decir y que debía callarse. Él elegía las palabras, los gestos, los silencios. Pero ahora, eso se había terminado. La notificación judicial lo había golpeado más fuerte que cualquier grito. No porque lo sorprendiera del todo, en el fondo sabía que algo se avecinaba, sino porque, por primera vez en su vida, no estaba preparado para perder el control. En los días siguientes a recibir el documento, Ramiro se mostró inquieto. No era él mismo. Dormía poco, caminaba de un lado a otro, hablaba solo por las noches en el patio. Intentó acercarse a Diego, buscó manipularlo con frases como «tu mamá quiere separarnos» o «ella me quiere quitar a ustedes». Pero Diego ya no era el mismo tampoco. El niño que antes repetía como eco las frases de su padre, ahora lo observaba con una nueva mirada. No lo enfrentaba. No lo retaba. Solo lo analizaba, como quien empieza a ver el disfraz deshacerse. Sofía, por su parte, se mantenía cerca de Camila. Más tranquila, más estable. Dormía mejor. Comía mejor. Y aunque aún había sombras del miedo que Ramiro sembró, poco a poco empezaba a florecer la confianza. Camila, mientras tanto, se mantenía firme. No reaccionaba a los cambios de humor de Ramiro. No caía en provocaciones. Simplemente seguía construyendo su caso con disciplina y paciencia. Porque sabía que lo más poderoso que podía hacer era mantenerse serena mientras él se desmoronaba. Y fue precisamente en esa calma donde todo comenzó a invertirse. Un domingo por la tarde, Ramiro estalló. Camila había salido con los niños al parque y llegó un poco más tarde de lo habitual. Al entrar a casa, él la estaba esperando con el rostro tenso y los ojos inyectados. ¿Te parece normal desaparecerte así con mis hijos? Camila lo miró, respiró profundo y contestó sin elevar la voz. No desaparecí. Estuve con ellos, en un espacio seguro. Algo que tú ya no eres. Ramiro se quedó helado. Por primera vez, no supo qué decir. Se quedó ahí, parado, como si la autoridad que creía tener hubiera desaparecido de golpe. Y sí, había desaparecido. Desde entonces, cada intento de control se le escapaba de las manos. Cada frase que antes surtía efecto, ahora rebotaba. Cada mirada que antes provocaba miedo, ahora no encontraba eco. Incluso sus aliados comenzaron a alejarse. La madre de Camila, que siempre había sido neutral, ahora la llamaba a diario. Te escucho diferente, hija. Más fuerte. Más tú. Algunas amigas que antes admiraban a Ramiro ahora empezaban a decirle a Camila en privado, siempre sentí que algo no cuadraba. Pero no supe cómo decírtelo. Incluso en el trabajo de Ramiro, comenzaron a surgir rumores. Uno de sus colegas, el mismo con quien hablaba de las transferencias ilegales, fue citado por la autoridad fiscal. Y en menos de una semana, el correo impreso que Camila tenía, se convirtió en evidencia real. Pero ella no lo usó aún. No por miedo, sino porque quería que todo cayera, solo. Y cayó. Una mañana, Ramiro recibió una citación formal. Tenía que presentarse para declarar sobre movimientos financieros irregulares en uno de sus proyectos. Su rostro se tornó pálido. Ya no era arrogante. Ya no era encantador. Era solo un hombre derrotado, intentando sostener una historia que ya nadie creía. Camila lo observó desde el umbral de la puerta. No dijo nada. No necesitaba hacerlo.
Ya no era ella quien debía probar nada. Ahora, era él quien debía dar explicaciones. Y ese cambio, lo desarmó por completo. Porque cuando el poder cambia de manos, no hace ruido, hace justicia. Diego y Sofía, sin entender todos los detalles, percibían la diferencia. El ambiente en casa era más liviano. Las tensiones disminuían. Y en sus ojos ya no había confusión. Había claridad. Una noche, Diego se acercó a Camila y le dijo: «Ya no me siento enojado todo el tiempo. Antes me sentía mal sin saber por qué». Ella le acarició el cabello y respondió: «Porque antes alguien te enseñaba a desconfiar del amor. Pero eso ya no va a pasar». Y no volvió a pasar. Porque ahora el miedo había cambiado de lado. Y el poder, también. Hay juicios que no se hacen en una corte. No tienen toga, ni jurado, ni martillo. Pero pesan más que cualquier sentencia. Se hacen en la mente, en el corazón, en los ojos de quienes finalmente ven la verdad. Camila no estaba buscando venganza. Ya no. Lo que quería, más que justicia legal, era algo mucho más poderoso: que todos supieran quién era realmente Ramiro. Que sus hijos, su entorno, sus aliados ciegos, lo vieran sin el disfraz. Y ese juicio, aunque invisible, ya había comenzado. Todo se movía sin necesidad de escándalos. Camila jamás subió una publicación en redes. Nunca lo expuso con gritos frente a los niños. No lo insultó, ni le lanzó amenazas. Solo dejó que las piezas cayeran, una por una. Ramiro, sin saber cómo frenar la caída, comenzó a actuar desesperado. Primero intentó retomar el control desde la víctima. Le escribió a su familia contando que Camila lo estaba desestabilizando emocionalmente. Que estaba inventando cosas para dañar su reputación. Pero esta vez, nadie le creyó. Su hermana le respondió con un mensaje corto: «Tal vez es momento de mirar hacia adentro». Después, empezó a hablar mal de Camila con sus hijos. Pero ya no era igual. Diego lo confrontó. «¿Por qué siempre hablas mal de mamá cuando ella no está?». Ramiro intentó sonreír. «Solo quiero que veas las cosas como son». Y Diego, sin levantar la voz, le soltó: «Ya las estoy viendo. Por mí mismo». Esas palabras lo sacudieron más que cualquier demanda. Porque por primera vez, la narrativa que había construido se le estaba cayendo en el rostro de su propio hijo. Mientras tanto, Camila seguía adelante. La evaluación psicológica de los niños avanzaba. El informe inicial señalaba claramente síntomas de manipulación parental, ansiedad emocional inducida y conflicto de lealtades. Pero también destacaba algo más: los niños estaban empezando a sanar. Los psicólogos notaron mejoras. Diego dormía mejor. Sofía hablaba con más libertad. Ambos mostraban menos tensión al hablar de su madre. Más seguridad. Más conexión. Y en casa, se respiraba diferente. La tensión ya no venía de Camila. Ella cocinaba, reía de nuevo, ponía música mientras limpiaba. Y aunque aún había días difíciles, ya no era una mujer en guerra. Era una mujer libre, en proceso de reconstrucción. Ramiro no podía soportarlo. Una noche, en un intento desesperado, le dijo: «¿Sabes qué es lo peor de todo? Que todos piensan que eres una víctima, y yo el monstruo». Camila lo miró, con una paz que desarmaba. «No, yo no soy víctima. ¿Y tú? Tú fuiste tu propio verdugo». Él no respondió. Solo bajó la mirada. Porque en el fondo, sabía que era cierto. El juicio invisible ya había dictado sentencia. No necesitó un tribunal. Bastó con la verdad, revelada poco a poco, con dignidad. Bastó con el silencio de Camila, que hablaba más fuerte que cualquier acusación. Bastó con los ojos de sus hijos, que ya no lo miraban como héroe, sino como lo que era. Incluso en su trabajo, comenzaron los murmullos. 2 de sus proyectos fueron auditados. Un cliente retiró su confianza. Uno de sus socios lo enfrentó directamente: «Si esto explota, no voy a caer contigo». Y entonces, ocurrió lo inevitable. Ramiro se derrumbó. No públicamente. No con escándalo. Sino internamente. Comenzó a quedarse más tiempo en su estudio. A evitar a los niños. A pasar horas revisando sus correos. Como si pudiera borrar el pasado. Como si el control que una vez tuvo pudiera regresar con solo mover las piezas. Pero el tablero ya no era suyo. Una mañana, Sofía le preguntó: «¿Por qué estás tan enojado últimamente?». Y él solo alcanzó a decir: «Porque hay cosas que no entienden». Ella lo miró con ternura y dijo: «Yo entiendo a mamá. Eso me basta».
Y ahí, se terminó todo. Camila no necesitó destruir a Ramiro. Él lo hizo solo. Porque cuando la verdad sale a la luz, no se necesita venganza. Solo hay que dejar que cada quien se enfrente al espejo y decida si puede vivir con lo que ve. Ese fue el juicio invisible. Uno donde no hubo juez ni testigos. Solo hechos. Silencios. Miradas. Y el eco de una historia contada con pruebas, paciencia y una verdad imposible de callar. Hay libertades que no se consiguen con llaves, ni con puertas abiertas. Hay libertades que se conquistan dentro de uno mismo. Y cuando Camila por fin recuperó la suya, ya no era la misma mujer que Ramiro había intentado destruir. Se había quitado de encima la culpa, la vergüenza, el miedo y la constante necesidad de explicación. Ya no tenía que demostrar nada a nadie. Porque ahora, su verdad estaba sobre la mesa. Su historia estaba completa. Y sus hijos, finalmente, podían verla con los ojos limpios, sin el filtro del miedo. El proceso legal avanzaba, pero Camila ya no se movía por urgencia. Ahora actuaba con claridad. No quería una guerra de custodia. Quería lo justo, un entorno sano, libre de manipulación. Una vida donde sus hijos pudieran crecer sin caminar sobre vidrio roto. La psicóloga que trabajaba con Diego y Sofía emitió un informe contundente. Detallaba el daño emocional causado por la manipulación prolongada. Recomendaba limitar el contacto con Ramiro mientras no se sometiera a terapia supervisada. Y sugería custodia principal para Camila, con visitas estructuradas y vigiladas. El juez no tardó en pronunciarse. Camila obtuvo lo que durante años parecía imposible: reconocimiento legal del daño, custodia principal de sus hijos, y un entorno protegido. Y en ese momento, comprendió que la verdadera libertad no es escapar. Es quedarse de pie en medio del fuego, y salir entera. Pero eso no fue lo más importante. Lo más poderoso fue ver a Diego entrar a su cuarto una noche, sentarse en su cama, y decir: «Te escuché llorar muchas veces, mamá. Pensaba que era porque eras débil. Ahora entiendo que estabas aguantando por nosotros». Camila no dijo nada. Solo lo abrazó. Sofía, con su voz suave, le preguntó días después: «¿Esto significa que ya somos libres?». Camila sonrió. «Sí, mi amor. Ahora sí lo somos». Porque la libertad no llegó con un fallo judicial. Llegó cuando recuperaron su paz, su verdad, su identidad como familia. Ramiro, por su parte, se ausentó durante semanas. No llamó. No envió mensajes. No luchó por lo perdido. Tal vez porque ya sabía que había cruzado demasiadas líneas. O tal vez porque, sin el poder, no sabía quién era. Se convirtió en una sombra de sí mismo. Y eso, no fue culpa de Camila. Fue consecuencia de sus actos, de sus elecciones, de su soberbia. Porque cuando te acostumbras a controlar todo, perder ese control es como caer al vacío. Y Ramiro, que nunca construyó un puente con amor real, no tenía a dónde sostenerse. Camila, en cambio, comenzó a reconstruirse. Reabrió su taller de literatura para mujeres. Volvió a leer en voz alta, como lo hacía antes. Empezó a escribir su historia, no como terapia, sino como testimonio. Como mensaje para otras mujeres que, como ella, fueron silenciadas, manipuladas, aisladas. El primer taller que impartió después de todo, lo comenzó con una frase que salió del alma. Durante muchos años, viví en una casa donde mi voz no existía. Hoy, estoy aquí para decirles que cada silencio guardado puede convertirse en fuerza, si se transforma en palabra. La sala aplaudió. Algunas mujeres lloraron. Y Camila, por primera vez en años, no sintió miedo de ser vista. Porque ya no era la esposa de nadie. Era Camila Ortega. Mujer. Madre. Sobreviviente. Luchadora. Libre. Y eso, tenía nombre y apellido. La libertad no se le otorgó. Se la ganó. Día tras día. Prueba tras prueba. Decisión tras decisión. No destruyendo a su enemigo, sino enfrentando su sombra sin convertirse en ella. Porque la verdadera victoria no fue derrotar a Ramiro. Fue recuperar a Diego y Sofía. Recuperar su mente. Su voz. Su vida. Hoy, cuando mira hacia atrás, no se reconoce en la mujer que alguna vez dudó de sí misma frente al espejo. Pero no la odia. La honra. Porque fue esa versión rota la que comenzó la lucha. La que se levantó aún sin fuerzas. La que dijo basta cuando nadie la escuchaba. Esa mujer fue el inicio de su libertad. Y hoy, Camila camina sin miedo. Porque aprendió que no se necesita gritar para ganar.
que no se necesita odio para hacer justicia. Y que, a veces, la mejor forma de venganza es seguir viviendo. Plena. Con dignidad. Con paz. Con su nombre intacto. Después del silencio, quedó la verdad. No como un grito de victoria, ni como una bandera en alto. Quedó como un susurro firme que ya no podía ser ignorado. Como una herida cerrada que no se oculta, pero ya no sangra. Como un eco, que ahora resuena con paz. Camila no ganó una batalla. Se liberó de una guerra que nunca eligió, pero que aprendió a enfrentar con dignidad. Lo que quedó después del silencio no fue solo libertad, fue una nueva forma de habitar el mundo. Más despierta. Más entera. Más suya. Diego ya tiene 13 años. Es más alto, más reservado, pero más consciente. Le gusta leer, como su mamá. A veces le pide ayuda con ensayos escolares, y ella sonríe porque ve en él a un niño que volvió a confiar. Un día, mientras revisaban un libro, le preguntó, ¿qué fue lo que más te dolió, mamá? Y ella, sin dramatismo, respondió, pensar que iba a perderte, sin haber hecho nada malo. Él la abrazó. Lento. Largo. No dijo nada más. Pero en ese silencio, Camila entendió que ya no había miedo. Ya no había confusión. Solo amor y comprensión mutua. Sofía, por su parte, es risueña, creativa, le gusta pintar. En una de sus tareas escolares, le pidieron dibujar una heroína. Ella pintó una mujer con una capa invisible y escribió debajo, mi mamá, que lucha sin gritar. Camila enmarcó ese dibujo y lo puso junto a la puerta. No para recordarle a los demás lo que vivió, sino para no olvidarse a sí misma de quién es ahora. Y Ramiro. Ramiro sigue existiendo, pero ya no tiene poder. El contacto con los niños está limitado por orden judicial. Intentó apelar la decisión, pero su historial emocional y las pruebas lo dejaron sin argumentos. Se alejó. No más correos. No más regalos. No más discursos manipuladores. Simplemente, se fue apagando. Camila no guarda rencor. Porque aprendió que cargar odio es una cadena nueva. Ella ya rompió suficientes. Ahora solo desea que sus hijos crezcan lejos del dolor. Cerca de la verdad. Y rodeados de amor real. También aprendió a confiar de nuevo. En ella. En su intuición. En su capacidad de levantarse. A veces se pregunta cómo aguantó tanto. Pero no se castiga. Porque cada etapa tuvo su razón. Y cada caída, la preparó para volar más alto. Hoy, su casa ya no es un campo de batalla. Es un espacio con plantas en las ventanas, libros apilados en la mesa, dibujos pegados en la nevera. Ríen. Lloran. Se abrazan. Se escuchan. Son una familia. Diferente. Sí. Pero verdadera. Y eso, lo vale todo. A veces, Camila camina sola por el parque donde tomó aquella decisión hace años. El día que dijo se acabó. Se sienta en la misma banca. Cierra los ojos. Respira hondo. Y en lugar de ansiedad, siente calma. Porque el ciclo terminó. Porque ella volvió. Y esta vez, no piensa irse nunca más. Lo que quedó después del silencio no es vacío. Es fuerza. Es historia. Es cicatriz. Es faro para otras mujeres que, como ella, han sido apagadas en nombre del amor. Porque el amor verdadero nunca apaga. Camila aprendió que hablar no es traicionar. Es sanar. Que proteger a los hijos no es quedarse en casa a cualquier costo. Es enseñarles a reconocer lo que está bien. Y lo que no. Ahora, cuando se mira al espejo, ya no ve solo a una sobreviviente. Ve a una mujer que decidió romper el ciclo. Que eligió el amor propio por encima del miedo. Que ya no necesita disfrazar el dolor para existir. Camila existe. Ve. Inspira. Y su historia, contada con respeto, con verdad y con el corazón abierto, hoy se convierte en un espejo para muchas. Porque quizá tú, que estás viendo esto, conoces a una Camila. O tal vez, eres una. Y si lo eres, escucha bien esto. No estás sola. No estás loca. No estás exagerando. Solo estás despertando. Y ese despertar es el principio de tu libertad. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez te reconociste en Camila. Tal vez viste a tu hermana. A tu amiga. A tu madre. Tal vez reviviste momentos que intentaste enterrar. O simplemente, entendiste cosas que nadie te había explicado con palabras. No importa desde dónde conectaste. Lo importante es que estás aquí. Y ahora sabes una verdad innegable. Tu historia importa.
No se necesita tener moretones para ser víctima de violencia. No necesitas tener pruebas físicas para estar rota por dentro. Hay heridas que no se ven. Y esas, muchas veces, son las que más duelen. Porque el abuso emocional es real. Porque los manipuladores no siempre gritan. Algunos sonríen. Te dicen que estás loca. Te hacen dudar de tu memoria. Te aíslan poco a poco. Y lo más cruel, te roban la idea de quién eras antes de ellos. Pero lo que nadie te dice, lo que casi nadie se atreve a afirmar con fuerza, es que puedes volver a ti. No de golpe. No en un solo día. Pero puedes. Y si Camila lo hizo, si sobrevivió al silencio, a la culpa, al miedo, si transformó su historia en una voz, tú también puedes. Porque no se trata de ser perfecta. Se trata de decidir. De romper el ciclo. De mirar a tus hijos y pensar, merezco algo mejor. Ellos merecen algo mejor. Se trata de escribir un nuevo capítulo. Con temblores en las manos si es necesario, pero con el corazón firme. Si estás en una relación donde sientes que te estás perdiendo, donde tu voz ya no tiene eco, donde tus emociones son invalidadas una y otra vez, eso no es amor. Eso es control. Es desgaste. Es violencia invisible. Y mereces más. No estás sola. Hay personas que te creen. Que te ven. Que entienden lo que no puedes explicar con palabras. Hay terapeutas. Hay líneas de ayuda. Hay espacios seguros. Hay otras Camilas allá afuera. Y también dentro de ti. Este video no busca dramatizar. No busca juzgar. Busca abrirte una ventana. Una posibilidad. Una pregunta. ¿Y si sí puedes salir? ¿Y si sí puedes hablar? ¿Y si sí puedes empezar de nuevo? A veces, solo hace falta una historia para encender la chispa. Comparte esta historia si te tocó. Si te hizo llorar. Si te hizo pensar en alguien. Porque tal vez esa persona está esperando justo esto para dar el primer paso. Y tú podrías ser ese empujón que cambie todo. Si estás viendo esto desde un lugar seguro, da gracias. Y cuida tu entorno. No minimices los dolores ajenos. Escucha sin juzgar. Acompaña sin empujar. Cree aunque no entiendas. Porque a veces, la ayuda más poderosa es estar ahí, sin condiciones. Y si eres tú quien necesita ayuda, escríbelo. Pide auxilio. Busca apoyo. Un mensaje puede salvarte la vida. Una conversación puede devolverte la fe. Camila no fue salvada por nadie. Se salvó ella. Pero se sostuvo en pequeñas manos que creyeron en ella. En sus hijos. En su verdad. En su voz. Y ahora tú también puedes hacer eso por alguien. Incluso por ti. Si alguna vez te hicieron sentir que tu historia era exagerada, que eras demasiado sensible, que tú provocaste todo, recuerda esto. No era tu culpa. Nunca lo fue. Y si algún día decides hablar, aquí habrá oídos listos para escucharte. Sin juicio. Sin condiciones. Con el alma abierta. Porque mientras haya mujeres silenciadas, esta historia se seguirá contando. Y cada vez que se cuente, ganamos terreno. En nombre de Camila. En nombre de todas. Y en tu nombre también. Tu historia importa. Tu voz importa. Tú importas.